Nunca imaginé que una tarde común pudiera volverse un episodio que me acompañara en la memoria como si fuera una canción que uno no puede dejar de tararear. Vivo en el mismo edificio desde hace 30 años, el mismo ascensor que cruje, la misma escalera que recuerda pasos apresurados, las mismas macetas que sobreviven al sol y a mi torpeza. Mis días tienen un ritmo poco dramático: café a las 7, lectura en la sala, llamadas con amigas que ya saben demasiado de mi vida, pequeñas tareas que se vuelven rituales. Y luego está él, Mateo, el joven que viene a ayudar con lo que yo no puedo, una bombilla que no funciona, un mueble que pide manos fuertes, el jardín cuando la inclinación de mis brazos me traiciona. No es importante su edad exacta, solo la sensación de que él pertenece a una generación que todavía piensa en días largos y planes. Es educado, silencioso cuando hace falta, y siempre trae ese aroma tenue a ropa recién lavada que me hace sonreír sin querer. La tarde en cuestión empezó igual que muchas otras: el cielo se había quedado pálido, como si se hubiera quedado sin palabras. Había preparado el té y me senté junto a la ventana para leer, aunque mi atención se fue con facilidad a la calle. Cuando sonó el timbre, supuse que era el cartero. Después abrí sin pensar y lo encontré en el umbral con una pequeña caja de herramientas y una expresión que no supe descifrar al instante. Sus ojos estaban algo enrojecidos, como si hubiese pasado por la lluvia sin paraguas. «Hola, doña Elena», dijo con esa voz que intenta ser neutra. Yo ofrecí la sonrisa de siempre: «Pasa, Mateo, hace frío ahí fuera». Le pedí que guardara la caja en la cocina y que tomara asiento. Preparé 2 tazas de té, él las aceptó con gratitud, y en un gesto automático, miré su cara como quien echa un vistazo a un cuadro conocido por ver que ha cambiado en él con los años. Había una pequeña mueca en la comisura de sus labios, era imposible no notarla. «¿Estás bien?», pregunté sin pensar, y la pregunta sonó como una invitación más que como un protocolo social. Él posó la taza en el platillo y suspiró. Al principio pensé que pretendo ser una curiosa, pero en el tono de su voz había sinceridad, como si necesitara el permiso de alguien más anciano para respirar. Empezó a hablar de maneras que no esperaba, de un recuerdo que pesaba, de una carta abierta que no había enviado, de una madre que llamaba cada mañana y de la soledad que se colaba en su apartamento a medianoche. Sus palabras eran simples y las decía como quien ordena una caja de objetos frágiles para que no se rompan durante el transporte. En un momento, se levantó para revisarme unas persianas que yo no lograba bajar sola. Fue a la habitación y, al entrar, se quedó en silencio. Yo terminaba de poner la tetera en el fuego y fui detrás sin ningún plan consciente, solo un instinto que me empujaba a acompañar. Cuando abrí la puerta, lo encontré de espaldas, de pie junto a la ventana, con las manos apoyadas en el marco, y la luz que filtraba el cielo dibujaba su silueta. No había nada indecoroso ni fuera de lugar, pero el cuadro, ese hombre joven, solo, inclinado hacia la ciudad, emanaba una vulnerabilidad que me desarmó. Lo observé y vi algo que no esperaba: sus manos temblaban levemente. No era el temblor de la fatiga, ni el temblor del que carga mucho, era un temblor interno que traía preguntas, un temblor que se parecía al de una persona que, por un instante, pierde la brújula. Sentí una punzada de ternura que no supe nombrar, esa mezcla de querer ayudar y de comprender que hay un límite en lo que una puede ofrecer. No presté atención al reloj, me quedé en el umbral, como una testigo silenciosa. «¿Quieres que me vaya?», pregunté, tentando la posibilidad de no entrometerme más en su silencio. Mi voz sonó más suave de lo que esperaba. Él se volvió con cierta rapidez, y la luz en su rostro dejó entrever algo húmedo en sus ojos. Por un momento pensé que eran lágrimas, o tal vez la humedad de la lluvia en su cara. Pudo haber sido cualquier cosa. Sonrió con dificultad y negó con la cabeza. «No, no te vayas». «No es tu culpa», replicó. Le ofrecí una toalla, una palabra de distracción, me negué a sermonearlo, porque sé que las palabras grandes muchas veces son inútiles. Me limité a sentarme en una silla cercana, dejando que la habitación respirara a su propio ritmo. Hablamos de banalidades al principio, del lunes que se acercaba, de la vecina que siempre deja la radio a volumen alto, del perro del 5º piso que ladra a las 3 de la mañana. Yo hablé con la ligereza de quien quiere convertir el dolor en algo manejable. Él, en cambio, hiló frases cortas y precisas, dejando al descubierto fragmentos que parecían quebrados de espejo: una discusión con alguien importante,
una culpa que no tendría sentido, un miedo que se hacía compañía. A cierta altura, y sin que ninguno de los dos invitara a un silencio prolongado, me preguntó por mi juventud. Le conté sobre mis amores, mis viajes con poco dinero y mucho asombro, sobre la cocina que aprendí con mi madre y que sigue siendo mi refugio. Él escuchó con atención, como si esos detalles fueran mapas que le indicaran dónde podían estar las salidas. Mientras hablábamos, noté que su respiración poco a poco se calmaba. Era curioso, compartíamos un cuarto pequeño y, sin embargo, había espacio para más que el mobiliario. Empecé a recordar mis propias noches de angustia, cuando me sentía atrapada por la pendiente de los años y la compañía parecía un lujo. Recordé la señora que me ayudó cuando era joven, una presencia que no hizo grandes gestos, pero que con su sola presencia me enseñó que no estaba sola en el mundo. ¿Acaso ahora me pedía el universo que yo devolviera aquello que me habían dado? En un momento, sin preámbulos, Mateo se sentó en el borde de mi cama y cerró los ojos. Yo guardé silencio y cerré los míos también, como si cerrar los ojos fuera parte de la intimidad que no requiere palabras. Sentí la necesidad de tocar su mano, un gesto casi ancestral para darle humanidad al otro, y lo hice con delicadeza. Su piel estaba caliente, su mano, firme al principio, cedió y se aflojó en mis dedos. No hubo nada más que un apretón breve, cordial, de dos humanos que reconocen la vulnerabilidad ajena y la acogen. En las horas siguientes, descubrí capas de Mateo que no conocía. Era curioso, con una pasión por la música que había heredado de su abuelo, tenía un talento para componer pequeñas melodías en la guitarra, era amable con los vecinos y, sin embargo, había aprendido a retraerse cuando la vida le exigía demasiado. Me contó fragmentos de un amor reciente que había terminado con más silencios que explicaciones. No hubo detalles escabrosos ni censurables, solo la honestidad de quien quiere ser comprendido. Y yo escuchaba, como quien afina un instrumento, buscando la nota adecuada para sostener la conversación sin romperla. A ratos, el tema cambiaba por algo trivial, la forma en que la luz se posaba sobre las tazas, la receta de un guiso que mi madre solía preparar, la exposición de un pintor local. Le mostré fotos antiguas que guardo en un cajón, retratos con sombreros que ya no vuelven de moda, una calle que ahora es otra. Mateo miró las fotografías con una atención que me pareció reverente, y por un instante vi reflejada en su cara la juventud que alguna vez fue mía. Fue una mirada que mezclaba respeto y nostalgia, como si los objetos tuvieran el honor de ser custodios de pequeñas verdades. Al caer la tarde, encendimos una lámpara y la habitación se volvió más íntima. No en el sentido romántico, sino en la pura cercanía humana, dos seres que comparten un espacio y la posibilidad de aliviar el peso del otro. Él me propuso preparar algo para cenar y la idea fue tan simple que me hizo reír. ¿Tú cocinas bien?, me preguntó, con la curiosidad genuina de un aprendiz. Le mostré cómo pelar verduras sin desperdiciar y cómo sacar sabor de los recortes. Mientras cocinábamos, cada uno con una tarea, noté que su postura cambió, que sus hombros dejaron de ser tan tensos. El gesto de cortar una cebolla, de remover un caldo, tuvo el poder de traer normalidad al momento. Cuando estábamos sentados a la mesa, comiendo despacio y hablando de nada importante, sentí que algo en mí se aflojaba. Me sorprendió darme cuenta de que, en cierto modo, yo también había esperado esa tarde. No por morbo ni por curiosidad malsana, sino por la posibilidad de conectar con alguien de otra generación, para intercambiar historias y aprendizajes. Sentí esa mezcla tibia de orgullo y extrañeza, orgullo por seguir siendo útil, extrañeza por descubrir que aún puedo asombrarme con la vida de los demás. La conversación volvió a tomar dirección hacia lo que lo había traído a mi casa esa tarde. Mateo habló de un peso que llevaba hacía tiempo, la soledad de su padre, la enfermedad de alguien que amaba, la incertidumbre de un futuro que no siempre se siente amable. Le ofrecí palabras sencillas, algunas recetas de cocina para noches largas, y la invitación a que viniera cuando quisiera. No abuses, dije con sorna, y él rió por primera vez con una naturalidad que me llegó al corazón. Fue una risa breve, pero sincera, como un destello de sol entre nubes. Llegado el momento de despedirnos, nos quedamos en la puerta un instante más del necesario. Era una despedida que no cerraba un capítulo, sino que dejaba una página marcada para ser retomada. Él me miró como quien busca permiso para volver y yo asintí, porque en el fondo quería que lo hiciera. Gracias, doña Elena,
murmuró. Su voz llevaba peso y gratitud. Cuando se fue, el edificio volvió a su ritmo cotidiano, el ascensor, la luz del corredor, el lejano sonido de una radio. Me quedé en la cocina con la taza de té ya fría y una sensación que no sabía nombrar, algo entre alivio y curiosidad. Esa noche me acosté con imágenes sueltas en la cabeza, su sonrisa, sus manos, la manera en la que se estremecía al recordar. No era una noche inquietante, por el contrario, tenía la ternura de quien ha compartido un secreto que no necesita palabras exactas. Antes de dormirme pensé en la fragilidad humana y en las pequeñas oportunidades que nos da la vida para ser puente. Me sorprendí a mí misma planificando, en silencio, qué recetas podría enseñarle la próxima vez, qué historias de mi juventud podrían servirle de compañía. Había en mí el deseo de ser útil de una manera que respetara límites, que diera consuelo sin invadir la privacidad del otro. Al día siguiente, la puerta volvió a sonar a una hora que no cabía en mis costumbres. Me levanté con un ápice de expectativa que me resultó divertido. Abrí y lo encontré en el umbral con una expresión distinta, más serena, con los ojos aclarados por algo parecido a la decisión. Traía una carta en la mano, no para entregar, sino para abrir. Quería agradecerte, dijo. Me ofreció un trozo de pan casero que había comprado en la panadería del barrio, y su gesto, tan sencillo y humano, me conmovió. Antes de que pudiera decir algo más, observé cómo sus manos se movían con decisión, las dejó sobre la baranda del pasillo, respiró hondo y, por un segundo, cerró los ojos. Yo no escuché sus pensamientos, pero el movimiento me sugirió que había tomado una resolución, o al menos que había decidido enfrentar algo que lo había atormentado. Fue un instante pequeño, casi imperceptible, y sin embargo, dejó una marca en la forma en que guardé la escena en mi memoria. Lo dejé ir con una sonrisa y una invitación tácita, vuelve cuando quieras. Él me devolvió la sonrisa y bajó las escaleras con paso firme. Quedé en la entrada, observando cómo se alejaba, y pensé en la extraña ternura de los principios, no de una relación amorosa, sino de la semilla de una amistad que nace desde la comprensión. Y en esa comprensión había algo poderoso, la certeza de que muchos sufrimientos se alivian con la presencia de otro que se sienta dispuesto a escuchar. Al cerrar la puerta sentí que algo había cambiado en la casa, y en mí. La luz parecía distinta, como si aquella tarde hubiera dejado un pozo de calor que no se disiparía con facilidad. No sabía qué caminos tomaría esa nueva cercanía, si serían simples charlas de receta o si se convertirían en confidencias que reinventarían nuestras tardes. Lo único que supe con claridad fue que la vida, incluso a mi edad, aún guardaba la capacidad de sorprenderme con momentos que valían la pena ser contados. Y justo cuando me acomodaba en el sillón para retomar mi lectura, una pequeña nota doblada apareció sobre la mesa del comedor. No había remitente, solo una palabra escrita con pulso firme, gracias. Mi corazón dio un vuelco discreto y, por primera vez en mucho tiempo, sentí la impaciencia por una nueva tarde por venir. Pasaron algunas semanas en las que la vida volvió a su ritmo habitual, mis plantas, mi té, mis pequeños paseos por el barrio. Pero algo había quedado distinto, como un hilo invisible que unía mis días con los de Mateo sin necesidad de palabras ni visitas constantes. No era dependencia, ni expectativa, era una especie de paz silenciosa, un recordatorio de que incluso en la etapa tardía de la vida, uno puede encontrar nuevas formas de compañía. Una tarde, mientras ordenaba mis cajones, escuché el ya familiar golpe suave en la puerta. No era el timbre, él siempre evitaba usarlo, decía que sonaba demasiado brusco. Abrí, y allí estaba. Más tranquilo que aquella primera vez, con los ojos brillantes de alguien que por fin ha aprendido a sostener su propio peso. Traía una pequeña bolsa de tela y una sonrisa tímida. He venido a devolverte algo, dijo. Pensé que sería una herramienta, una libreta, alguna tontería que me habría prestado. Pero cuando abrió la bolsa, sacó un cuaderno viejo, de tapas gastadas. Lo sostuvo con ambas manos, casi con respeto. Es de mi abuelo, explicó. Sus melodías, sus notas, sus pensamientos. No sé por qué, pero sentí que debía enseñártelo. Lo tomó como quien comparte un pedazo de sí mismo. Yo lo recibí con cuidado, como si temiera que algo tan íntimo pudiera quebrarse en mis dedos. Pasé las páginas lentamente, trazos firmes, palabras breves, ideas anotadas al margen. Era hermoso en su humanidad.
Nos sentamos en la mesa sin decir mucho. Él habló de cómo había decidido dejar atrás una carga que lo tenía detenido, cómo había escrito finalmente la carta que lo atormentaba, cómo había encontrado la fuerza para pedir perdón donde debía. Yo escuché con esa atención calmada que solo se adquiere con los años, sabiendo que el silencio entre dos personas puede ser más elocuente que cualquier discurso. Gracias por estar aquel día, dijo de repente. No hiciste nada, y al mismo tiempo lo hiciste todo. Sonreí. Las palabras exageradas me incomodaban, pero en su voz no había exageración. Había verdad. Cuando se fue, dejó el cuaderno sobre mi mesa. Para que lo leas cuando quieras, dijo antes de bajar las escaleras con paso decidido. Lo observé irse y sentí una serenidad dulce, esa que llega cuando uno entiende que ha sido parte de un cambio bueno en la vida de otro. Cerré la puerta, apoyé la espalda contra ella y dejé escapar un suspiro largo. No era nostalgia ni tristeza. Era gratitud. Porque a veces, lo entiendo ahora mejor que nunca, las personas entran en nuestra vida sin anunciarse, y no para quedarse para siempre, sino para enseñarnos que aún podemos conectar, aún podemos escuchar, aún podemos ser útiles. Que la edad no apaga la capacidad de ofrecer calor humano. Y esa tarde supe que la historia con Mateo no era una sombra de algo incompleto, ni un inicio de algo incierto. Era simplemente lo que debía ser, un cruce de caminos que dejó luz en ambos lados. Guardé el cuaderno en un cajón especial. No por apego, sino por el recordatorio de que hay encuentros que valen la pena conservar. Y mientras el sol caía por detrás de los edificios, me serví una taza de té y sonreí hacia la ventana. La vida, pensé, aún sabe sorprender.